Vamos a la lección número 10 de esta primer manual de adiestramiento. Y en esta lección 10 el título es El fundamento apostólico y todo el consejo de Dios. Bien, vamos a abrir la escritura en Hechos capítulo 20. Vamos a leer del 26 primero y 27. Hechos 20, 26 al 27. Dice, está hablando el apóstol Pablo dirigiéndose a la iglesia. A la iglesia de Militeo. Dice Pablo lo siguiente en Hechos 20, 26. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Mire la tremenda magnitud de esta declaración. Está comparando el quedar limpio de la vida de la iglesia. Pablo está diciendo, yo quedo libre de cualquier culpabilidad ante Dios. Eso se refiere cuando yo estoy limpio de la sangre de ustedes, tomando la idea de el Antiguo Testamento, cuando Ezequiel dice que si se ve venir al enemigo y no, el atalaya no anuncia, no proclama o no toca la trompeta para que se aperciba el pueblo, la sangre de esa gente iba a recaer sobre el atalaya. Pero si el atalaya anunciare al pueblo que viene el enemigo, ¿verdad? Y el pueblo no le importa, entonces el atalaya queda libre de la sangre del pueblo, o sea, de estar destruidos. Pablo toma esa figura y dice, yo estoy limpio de la sangre de ustedes, en el sentido, estoy libre, ¿no?, de ser culpable de que la iglesia sea destruida, los discípulos caigan en condenación o se pierdan. Él está libre. ¿Y cuál es la razón de él estar libre? ¿Cuál es la razón de haber cumplido satisfactoriamente su ministerio? Dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Cuando Pablo habla de no rehuir, dar todo el consejo de Dios, está refiriéndose a todo el paquete doctrinal que la iglesia necesita saber. Eso nos habla entonces que hay un paquete doctrinal indispensable que la iglesia necesita saber. No es algo sin fin, no es algo indeterminado, no. Tiene un punto y tiene un fin. Lo demás es simplemente ahondar en eso. Pero Pablo dice, ya les di todo el paquete. Y habiendo dado todo el paquete, cumplí lo que debía cumplir. Pero añade algo más. En el verso 30 dice, de Hechos 20, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Ahora está hablando de por qué él es libre de la sangre o el ser confundido o la iglesia sea destruida. Está libre porque le dio todo lo que ellos necesitaban saber para prevenir de lobos rapaces, de hombres que hablen cosas perversas, para pretender arrastrarlos a ellos. ¿Eso qué significa? Que cuando la iglesia no recibe todo el consejo de Dios, es fácilmente arrastrable, es fácilmente llevada a la confusión. Y a través de la historia de la iglesia, eso ha pasado. Dios, pues, entonces nos quiere a nosotros estables, preclaros en todo el consejo divino.
Y finalmente, en el verso 31, quiero leer, Hechos 20:31, dice: por tanto, velad acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Por último, nos da un dato Pablo, que en 3 años dio todo el consejo de Dios. En 3 años, en otras palabras, estableció doctrinalmente a la iglesia y le dio todo lo necesario que necesitaba saber. Qué tremenda información. De tal manera que una iglesia bien establecida, si sigue el patrón apostolar, en 3 años, cada creyente debe estar ya bien preclaro en lo que es la sana doctrina del Señor y debe estar ya bajo ese consejo firme. Eso es lo que espera Dios. Amén. Bien, ¿a dónde quiero llevar con esta lectura? Que esto que Pablo llama todo el consejo de Dios tiene que ver con el fundamento apostólico. Voy hoy día en esta lección a dar un cuadro panorámico de todo lo que implica el fundamento. Hemos abordado el fundamento, por ejemplo, en el tema doctrinal, como los rudimentos, como la puerta de inicio, que están plasmados en las enseñanzas que se dan en el grupo Puerta 1, Puerta 2. Esa Puerta 1, Puerta 2 establece fundamento, como rudimento. Pero en esta lección vamos a ver que el fundamento también tiene que ver con otro aspecto en relación a la doctrina de Cristo. Resumidas cuentas, el fundamento tiene 2 vertientes, viéndole el punto general. El fundamento apostólico tiene que ver con los rudimentos. ¿Qué es rudimentos? Rudimentos tiene que ver con los primeros pasos, tiene que ver con los temas de la puerta. Pero el fundamento, a su vez, tiene que ver también con todo el consejo de Dios. Es decir, con los fundamentos doctrinales elementales de toda la doctrina de Cristo. Entonces, en ese aspecto tiene que ver no solamente con la puerta, sino con el camino y con la meta. Esas son las 2 vertientes del fundamento. Espero que usted no se confunda. Una cosa es el fundamento que da inicio a la vida cristiana, y otra es el fundamento en relación a todo el compendio de todas las enseñanzas apostolares. ¿Ya? Entonces, esas son las 2 vertientes de lo que llamamos fundamento. ¿Ya? Hoy vamos a hablar de este aspecto del fundamento. El aspecto del rudimento lo hemos hablado bastante en la Puerta 1, Puerta 2, lo hemos hablado bastante en las lecciones de este manual mismo. Las primeras lecciones hemos hablado todo lo que es ese rudimento, cómo se establece en el hombre, etc. Pero ahora vamos a hablar el fundamento como todo lo que se debe enseñar, ¿ya? O sea, los pilares básicos, ¿no? Elementales que debe saber la iglesia. Eso también la Biblia le llama fundamento, ¿ya? Entonces, creo que me están entendiendo, ¿verdad? Cuando hablo del fundamento como rudimento, estoy refiriéndome a la primera experiencia que tiene el creyente, que le lleva a recibir a Cristo en su vida como la roca de su corazón, y
le lleva a cumplir todos los pasos de la puerta. Ese es el primer aspecto del fundamento. Pero también hay otro aspecto del fundamento que tiene que ver, como leímos en Hechos capítulo 20, verso 27, todo el consejo de Dios, puerta, camino y meta. Esto tiene que ver con todo el compendio, conjunto de enseñanzas que dejaron los apóstoles, que vendrían a ser las bases de la edificación de la iglesia en todo tiempo y lugar, las cuales constituyen el fundamento inamovible e inalterable de la iglesia. Por eso se llama fundamento. O sea, ¿por qué todas las enseñanzas también se consideran como un fundamento? Porque es un paquete de enseñanzas único, acá está, digan único y universal. Asimismo, este paquete de enseñanzas no admite modificación. O sea, no se puede cambiar. ¿Ok? Entonces, esos son los dos aspectos del fundamento, ¿ya? Vamos a centrarnos entonces en esto que me interesa hoy. En esta lección vamos a centrarnos en esto, porque esto ya creo que está claro. En los grupos se estamos hablando de la puerta, estamos entendiendo este tipo de fundamento. Pero vamos a hablar ahora del fundamento que establece las bases doctrinales únicas, universales e inamovibles de la doctrina de Cristo. Este fundamento, ¿no?, que establece doctrinalmente a la iglesia, el medio de su comunicación fue la palabra de Dios. Eso está acá en la página 58, el punto 2. El fundamento apostólico tiene un medio de comunicación, es la palabra de Dios. Jesús enseñó la verdad y la voluntad de Dios mediante su ejemplo y sus palabras. Si él hubiera vivido entre los hombres sin hablar, sin comunicarse mediante la palabra, no sabríamos nada acerca de él ni del Padre. Tampoco hubiéramos conocido la voluntad del Padre para nosotros. La revelación del conocimiento de Dios y de su voluntad nos fue comunicada a través de las palabras de Cristo. Por ejemplo, podemos ver en Juan capítulo 7, verso 16 y Juan 7, 16 al 17. Vamos a leer Juan 7, 16. Dice así la palabra de Dios. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Amén. Entonces, Jesús está hablando de que él estaba comunicando no su doctrina, sino lo que el Padre le había encomendado. En el capítulo 12 del mismo Juan, en el verso 44, la Escritura dice lo siguiente: Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino el que me envió. Y el que me ve, ve el que me envió. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Dice: al que oye mis palabras, digan fuerte conmigo, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Dice además el Señor: porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Entonces, amados, está claro. El fundamento doctrinal
que establece la base universal, única, inamovible para la iglesia, fue comunicado por la misma boca y palabras que Cristo dio. Eso es lo primero que debemos tener claro. Bien, esa palabra Jesús la comunicó primero a sus apóstoles, a los 12. Ahí en Juan 17:8 dice: porque las palabras que me diste les he dado, y ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que sale de ti, y han creído que tú me enviaste. ¿Por qué Cristo nombró 12? Porque 12, en primer lugar, representaba a las 12 tribus de Israel que conformarían los pilares patriarcales del pueblo judío, y era una figura de los pilares patriarcales que conformarían el cuerpo de Cristo. Pero va más allá, nombró 12 porque a ellos directamente les iba a dar su palabra. Y a través de esa palabra iba a establecer el fundamento de todo el consejo de Dios. Es decir, iba a dar todo el paquete inamovible, doctrinal para la iglesia. Aparte de lo que él dio a los 12, y esos 12 que fueron testigos oculares y oyeron directamente a Cristo, que luego también a través del Espíritu se completó la revelación. Aparte de los 12 hubieron apóstoles de fundamento del Espíritu. Se establece el paquete doctrinal. Ya no hay más cosas que añadir. No hay nuevas revelaciones para añadir más a la palabra. Todo ya está establecido. ¿Me entienden, hermanos? En ese sentido es que fundamento también se refiere a todo el consejo de Dios, resumido en la puerta, el camino y la meta. ¿Por qué es fundamento? Porque son doctrinas inamovibles para toda época, tiempo y lugar en que esté la iglesia. Amén. Entonces es muy importante entender. Jesús no escribió ni un libro, no hay ningún fragmento ni arqueológico ni histórico de que Jesús escribiera un libro. Él decidió que todo lo que él iba a hablar lo escribieran sus apóstoles. Ellos fueron depositarios de la revelación que Cristo les dio. Segunda de Pedro 1:16, segunda de Pedro 1:16 dice: porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Verso 17: pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en cual tengo complacencia. Y el 18 dice: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Ellos fueron testigos, 12 testigos que vieron la gloria de Dios y oyeron directamente las palabras de la boca de Cristo. Todo lo que sabemos acerca del Señor Jesucristo nos ha llegado a través de los escritos apostólicos. No tenemos ninguna otra fuente fidedigna de información. Jesús confió en la obra posterior del Espíritu Santo a sus discípulos para recordarles lo que le había dicho, enseñarles, guiarles, profundizar en lo que le había dicho, dar mayor claridad a todo el consejo que Jesús les dio. Así que cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, comprendieron a cabalidad esta revelación. Juan 14:26, ¿qué dice? Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que
yo os he dicho. Ahí está claro. Entonces, mire cómo trabajó Jesús. Nombró 12 hombres, le dio todo el paquete de enseñanza. Imagínate ellos cuántas cosas no le habló el Señor. En ese tiempo no había iPad para comenzar a escribir. No había blog, lapicero, no había esas cosas. Ellos solamente sentaban y oían. Y Pedro, usted sabe que no pudo multiplicar cuando le dijo perdona 70 veces 7. Imagínate acordarse todo lo que le dijo el Señor en su cabecita de Pedro. Entonces el Señor le dijo, no se preocupen, va a venir el Espíritu Santo y le va a recordar todo lo que yo les he dicho. Es una hora milagrosa. Y después de mucho tiempo comenzaron a escribirse los evangelios. Después de mucho tiempo se escribieron las cartas apostólicas, que viene a ser el compendio doctrinal de la iglesia. Obra milagrosa de Dios. A eso me refiero cuando hablo fundamento de la perspectiva, todo consejo de Dios. Ahora, ¿por qué es importante extender eso? Es importante porque ya no hay más revelación. Si aparece alguien, un supuesto apóstol, profeta, diciendo que tiene una nueva revelación que se va a añadir a la par de la Biblia, sepa usted que es el mismo poder enviado del infierno. Eso pasó con los adventistas, eso pasó con los mormones, eso pasó con los israelitas del Nuevo Pacto. Todos ellos atribuyen nuevas revelaciones a la Biblia. Sepa usted que eso brota del mismo infierno y esa gente está llena de demonios. Ahora, inclusive en este mover apostolar o pseudo apostolar, he escuchado cosas que me preocupan de algunos apóstoles que dicen que están trayendo nueva revelación que no estaba escrito en la Biblia. O sea, están con el mismo poder demoníaco. Los apóstoles que hay hoy día no son apóstoles para establecer doctrina fundamental, sino simplemente para revelar y señalar lo que ya está escrito en lo que dejaron los apóstoles de fundamento. Eso es lo que pretende esta clase, que usted lo tenga preclaro. Amén. Y Pablo dijo que iban a venir muchos después de los apóstoles que establecieron las bases doctrinales, pretendiendo traer nuevas cosas. Entonces, por eso Pablo en otra parte, en Gálatas, dice, ¿no? Si aún viene un ángel del cielo, y justo eso pasó, me lo estaba profetizando, ¿eh? Si aún viniera un ángel del cielo y le trae doctrina nueva, sea anatema, sea maldito. ¿Pasó eso? Claro, los mormones se llaman mormones porque dice que un ángel morón vino del cielo y trajo un librito nuevo. Pero si ya estaba escrito, eso, mire, Pablo ya lo había dicho ya 2000 años atrás. Qué necio es la gente, ¿no? Entonces, hermanos, debemos entender que cuando hablamos de fundamento apostólico, no solo hablamos de rudimentos para iniciar el camino, sino hablamos que todo el consejo de Dios ya fue dado y es único, universal y no admite modificaciones. Amén. Bien, Jesús encargó a los apóstoles comunicar todas sus palabras a los hombres del mundo. Después de su resurrección, Jesús ordenó a los apóstoles que una vez recibido el Espíritu Santo, hicieran discípulos a todas las naciones, bautizándoles y enseñándoles que guarden todas las cosas que Él les había mandado, asegurándoles estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo. ¿Dónde está eso? Mateo 28, 18 al 20. En el 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ese es el trabajo de la iglesia. No enseñarles cosas nuevas, sino enseñar
todo lo que ya nos mandó el Señor. Amén, hermanos. Muy bien. Entonces, ¿qué es discipular? Es enseñar a los hombres todas las cosas que Jesús mandó a toda nación hasta el fin de los tiempos. Otra cosa no, las mismas cosas que Jesús enseñó a sus discípulos. Lo que Jesús enseñó y los apóstoles nos transmitieron es la palabra universal y eterna de Dios. Universal porque es para todos los hombres del mundo entero, Eterna porque es palabra de Dios. Y por esta razón es permanente e inmutable. Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lucas 21:33. Todas estas enseñanzas están registradas en los escritos apostólicos, evangelios y epístolas que conforman, ¿qué cosa? El Nuevo Testamento. Amén. El Espíritu Santo, sin embargo, aparte de los 12, completó la revelación a los apóstoles. Uno de ellos tenemos a Pablo, que si bien es cierto no estuvo con los 12, él es un apóstol levantado por el Espíritu, pero que a su vez fue un apóstol de fundamento. Por eso él dice: yo como perito arquitecto puse fundamento. Está considerado dentro de los apóstoles de fundamento. Amén. Entonces, luego de la muerte y resurrección de Jesucristo, el Señor levantó más apóstoles, según Efesios 4:11 al 12, quienes se encargarían de, entre sus funciones, afirmar el fundamento apostólico dejado por los 12 y a través del Espíritu Santo darle más profundidad. O sea, Pablo asimismo no trajo nuevas cosas. Pablo simplemente profundizó ya lo que los apóstoles habían dicho y simplemente ahondó y profundizó unas cosas más. Por ejemplo, tocante al matrimonio, ¿no? Jesús habló en una parte, ¿no?, de que lo que Dios juntó no lo separe el hombre, y en otra porción habla salvo por fornicación. Es la única salvedad de una disolución matrimonial. ¿Ya? Pablo profundiza eso, ¿ya? Y explica cómo se lleva a cabo estos problemas, ¿no? Entonces, la cosa que no estaba clara en lo que se habló en el Nuevo Testamento, Pablo en sus cartas lo profundiza y da luz y claridad. Amén. Es un ejemplo que le pongo por eso. ¿Ya? Pablo habla también, por ejemplo, en cuanto a los esclavos, cómo debe ser su comportamiento, habla del rol de las parejas. Todo eso en los evangelios, por ejemplo, no está detallado. Pablo lo profundiza, ¿ya? Pero sigue bajo el mismo patrón de lo que los 12 enseñaron. Entonces, así se establece el fundamento. Por esto que este fundamento le llamamos único y universal. Efesios 2:20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea, ese fundamento dice en la Biblia. Sobre eso tenemos que edificarnos. 1 Corintios 3:11, Pablo dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. O sea, único, incambiable, universal. Entonces, el fundamento de la perspectiva de todo el consejo de Dios, que lo hemos definido como puerta, camino y meta, es la base sobre la cual la iglesia se edifica. Es la revelación de Jesucristo. Los apóstoles, primeros receptores de esta revelación, la establecieron con vigor y unción. Ellos señalaron el fundamento de Dios para la iglesia, como ella es la misma en todo lugar y en toda edad. Lo que ellos enseñaron y proclamaron tiene vigencia permanente. El fundamento apostólico no solo abarca ciertos temas, sino comprende todo lo que Jesucristo es y enseñó. En resumen, abarca
todo el consejo de Dios. Amén, hermanos. Este fundamento, por tanto, no admite modificación. Pablo lo declara, ¿no? Y en Gálatas 1:8 dice lo siguiente: mas si aún nosotros o un ángel del cielo o se anunciaren otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea ¿qué cosa? Anatema. La palabra anatema es maldito. Así que los apóstoles estaban firmes, seguros de este fundamento, y indicaron que este fundamento jamás debería ser cambiado o modificado. Desde el Pentecostés hasta la segunda venida de Cristo, la enseñanza de Jesús y de los apóstoles no debe ser cambiada, modificada ni corregida, aunque sí profundizada o ampliada en su significado. ¿Ya? Judas 1:17, vamos a ver qué dice. Judas 1:17 dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces ahí Judas está enfatizando que debemos tener presente en memoria todo lo que los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo nos dijeron. En las cartas apostólicas, aquí en la página 62 se nos dice al respecto, con el título Reiteraciones y Correcciones. Aquí, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo pues a las epístolas de los apóstoles, como Pablo, como Santiago, como el mismo Pedro. Ellos escribieron estas epístolas para reiterar y repetir sobre las verdades que ya se enseñaron, y también para corregir algunas desviaciones que ya se estaban dando en aquellos inicios de la iglesia. Miren, ya habían enemigos del evangelio que comenzaron a como uno que dijo que ya la resurrección de los muertos se había dado, que Cristo había venido en espíritu, no en carne. Miren, ya en esos tiempos había una serie de cosas que comenzaron, el diablo comenzó a sacar doctrinas extrañas. Entonces las epístolas trataron de ¿qué? De reiterar, afirmar el fundamento y corregir algunas desviaciones que se estaban dando en aquellos días. ¿Ya? Así que eso lo podemos ver ahí en diferentes cartas, como en Apocalipsis 2:4 al 5, 14:20, 2 de Pedro 1:12 al 15. ¿Ya? Ahí se ve pues todas estas manifestaciones, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, 2 de Pedro 1:12, ¿qué dice? Al 15. Segunda de Pedro 1:12 dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. ¿Ves? Ya la iglesia estaba bien firme en el fundamento, pero Pedro le dice: yo quiero recordarles, aunque ya lo sepan, y estéis confirmados en la verdad presente. Verso 13: pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Verso 14: sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, y como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Verso 15: también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Verso 16: porque no os hemos dado a conocer el poder y la verdad de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Verso 17: porque cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Entonces, Pedro, ¿qué está diciendo ahí? Cuiden de esa iglesia. Yo le voy a partir, pero quiero que estén firmes en lo que ya les hemos enseñado, que nada los mueva. Amén, hermanos. Eso tiene que ver con las cartas apostolares que se escribieron después de los evangelios. Bien, sin embargo, una vez que
este bendito libro que se llama la Biblia y el Nuevo Testamento se estableció, y pues los 12 apóstoles murieron, los apóstoles del Espíritu también, de fundamento, también murieron. A través de la historia, la iglesia tuvo muchos desvíos. Eso también es importante que usted sepa, ¿ya? Así que el cristianismo poco a poco se fue alejando de las enseñanzas pristinas que Cristo dejó y comenzó a incorporar costumbres, prácticas y enseñanzas ajenas a la palabra de Cristo, ignorando y descuidando a la vez otros aspectos de la doctrina del Señor. La historia de la iglesia claramente atestigua lo que estamos afirmando. Por el año 500 comenzaron a haber desvíos. Comenzaron a haber ya, mire, por ejemplo, usted sabe que del año 1 al año 400 hubieron una persecución terrible contra la iglesia, ¿ya? Y comenzaron, lo que parecía bueno comenzó a extraviarse, ¿no? Los santos que eran discípulos de los apóstoles, como Policarpo, por ejemplo, a él lo quemaron vivo, perdón, no lo pudieron quemar vivo, lo mataron, pero quemaron su cuerpo. Otros los leones los comían, etcétera, etcétera. Entonces los cristianos, ¿qué hacían? Su cadáver lo enterraban pues en las catacumbas, ahí lo enterraban a sus santos, o sus huesos los tenían ahí. Y era como un testimonio a aquella iglesia y desanimaba su fe ver sus huesos ahí. Decía, mire, cenizas han quedado, huesos ahí esparcidos. Murieron por nosotros, sigamos la fe, amén, ¿no? Pero ese simple hecho se convirtió luego en idolatría. Comenzaron a venerar los huesos, comenzaron a adorar los huesos. Mire, la iglesia se comenzó a desviar. ¿Ah? ¿Cómo es el diablo, hermano? ¿No? Y ahí se comenzó a hacer culto a los muertos, lo que a la iglesia católica hasta ahora hace, ¿no? Por ejemplo, la iglesia católica tiene esa costumbre hasta hoy día, pero eso tiene su historia. Si usted va a las catedrales que hay aquí en Lima, si usted pudiera ir por unos sótanos, va a ver las tumbas de muchos sacerdotes que son venerados. En la misma de Roma, la sede principal, ¿no? Hay tumbas de santos antiguos que están ahí. Entonces, mire, pero eso surge de ese desvío. Del año 500 comenzó la iglesia a desviarse, ¿no? Y así, muchas cosas más se añadieron, muchos desvíos comenzaron a suceder en la iglesia. Bien, no solamente hubo desvíos, sino comenzó a mutilarse las verdades bíblicas, lo que se conoce el cesacionismo. Se comenzó a decir que en vista que ya se completó la Biblia, ya los dones no eran necesarios. ¿De dónde salió eso? Eso no está en la Biblia, eso nunca dijeron los apóstoles, ¿se acuerdan? Por eso es muy importante tener claro que este consejo de Dios nadie lo puede cambiar, ni nadie puede añadirlo. Surge por el año 1700 la doctrina del Calvino, los calvinistas, que ahora debe saber usted que hay un avivamiento calvinista, ¿no? Y hay grandes pastores de las iglesias reformadas, iglesias bautistas, que están pegados a la doctrina del Calvino, ¿no? ¿Y cuál es la doctrina del Calvino? La doctrina del Calvino es de que ya Dios, es una nueva revelación, que ya Dios dice, predestinó, o sea, la Biblia la de una predestinación bíblica, pero ellos esa predestinación la han sacado del foco y enseñan cosas que nunca se enseñó por los apóstoles. ¿Qué enseñan? Que antes de la fundación del mundo Dios ya destinó los que se iban al infierno y los que se iban a salvar, ¿no? Entonces, en otras palabras, Cristo murió en la cruz solo por los predestinados, ¿no? O sea, a ver, para que entiendan la predestinación, pónganse de pie ustedes tres, serían tan amables.
Digamos, yo soy el Padre. Antes que exista la tierra, yo determiné que estos tres se salvaran. ¿Ya? Santo, no se pongan mal los otros ustedes dos, pero... Y estos dos pobres muchachos los destiné al infierno. Pero como son más los que se pierden, uno más para acá. Están predestinados estos dos. Digamos que estos representan a un grupo humano, salvos. Y estos no. Y lo peor que dice Calvino, ¿y por qué? Por su soberanía, porque él le plació. Pero lo destinó, eso sí, lo destinó. Pero no es justo. Dios es soberano, esa es su respuesta a ellos. Dios destino. Esto fue antes que cree el mundo. Entonces ya cuando crea el mundo, porque el Dios sabe todas las cosas, entonces él destinó que estos se salvaran y estos se perdieron. Entonces si esa doctrina se acepta, de un error vienen otros errores. Entonces lógicamente al venir Cristo, Cristo no vino a morir por todos ellos. Cristo vino a morir solo por ellos. Él no murió por ellos. ¿Te das cuenta? Ahora, si tú vas a la Biblia, te vas a dar cuenta que en la Biblia no dice eso. La Biblia dice que Dios vino a morir por todo el mundo. ¿Qué otro error surge más? Gracia irresistible es la otra idea del calvinismo. O sea, como ellos ya están destinados para ser salvos, ellos no se pueden resistir jamás a salvarse. Así que sí o sí se van a salvar. Eso le llaman ellos gracia irresistible. Y esto de acá, por más que le hablen, nunca se salvarán, porque ya fueron condenados, ¿no? El otro error, y más grave, ¿eh? Al final y cuentas, ellos como ya están salvos, al morir Cristo en la cruz del Calvario y derramar su sangre, ellos lo único que les falta es saber eso nada más. ¿Me entienden? Les falta saber eso. O sea, si Cristo no moría en la cruz del Calvario, igual, como ya están diciendo, se iban a salvar. Pero es necesario que muera Cristo para que ellos se enteren que están salvos. Otro error más, ellos jamás se pueden perder. Hagan lo que hagan, salvos, siempre salvos. Así le pongo un resumen de esta doctrina, que para mí es una doctrina que brota del mismo infierno, y que la iglesia, gran parte, está basando la doctrina calvinista. Tomen asiento, hermano. Pero le pongo ese ejemplo, que eso surge no por el Consejo Apostolar. Surge en el año 1700 con Calvino. No surge de Cristo ni de los apóstoles. La iglesia del primer siglo nunca enseñó eso. No, la historia de la iglesia nunca evidenció eso. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a la predestinación? Entonces vamos a la Biblia, vamos a Romanos para que se den cuenta qué dice la Biblia en cuanto a esto. Si habla de predestinación, sí, pastor, habla. Pero usted debe ir entonces a Romanos capítulo 8 para que vea qué dice la Biblia al respecto. Romanos 8, 29. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Esta es la predestinación de Dios. ¿Dios predestina? Sí. ¿Pero qué dice? Pero a los que antes conoció. Primero es eso. Digan, Dios primero conoce y después predestina recién. La doctrina del camino es al revés. Dios primero predestina y después a los que predestina le haces conocimiento de que son salvos. La doctrina bíblica es al revés. Primero Dios conoce porque Él sabe todo. Y en base a lo que Él conoce, recién predestina. ¿Se dan cuenta? ¿Qué conoce Dios? Quiénes se van a arrepentir y quiénes no. A ver, de nuevo le pongo un ejemplo. Vengan los mismos para que vean lo que es la doctrina bíblica.
2 aquí y 3 allá. Antes de que exista todo, Dios sabe todo, ¿no? Entonces Dios, antes de que crea todo, conoció a ellos y a ellos. Conoció que ellos iban a venir a Cristo. Y conoció que ellos no lo iban a aceptar. Entonces, en base a ese conocimiento, ¿no?, el Señor predestinó. ¿Qué predestinó? Predestinó que ellos iban a ser redimidos, que iban a ser como Cristo, que iban a recibir el Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Pero ¿en base a qué? A su actitud de arrepentimiento de ellos. ¿En base a qué se condenó ellos? En base a su rebelión. No quisieron ellos que se condenaran. Dios conoció eso. Pero Dios no predestinó que ellos se vean al cielo, ni ellos se vean al infierno. Dios simplemente conoció y en base a su presciencia destinó cosas. ¿Destinó qué? Que sean transformados, dice. ¿Qué dice ahí? ¿Sigan leyendo? A ver. Romanos 8, 29. Porque los antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces le trazó una meta, que sean como Cristo. Pero a partir de su arrepentimiento, que Dios lo conoció de antemano. Esa es la doctrina bíblica. El calvinismo dice no. Dice, Dios los predestinó a que sean salvos. Ellos no hicieron nada. No depende de si se arrepientan o no. Dios lo destinó. Y a estos, así se arrepientan, ya lo destinó al infierno. Y no importa si se arrepientan. Es una doctrina totalmente diabólica. ¿Ya? Tomen asiento, hermanos. Pongo salvedad este ejemplo para que se den cuenta, cuando nos salimos del consejo, del fundamento único, universal e inamovible, caemos en estos errores, en estas confusiones, ¿no? Y hay algunos acá que se han ido por esta doctrina calvinista, se han ido de acá de la iglesia, ¿no? Y andan con esa onda que son salvos, siempre salvos. ¿Ya? Bien. El mover apostólico para este tiempo final. La iglesia pasó por un periodo de oscuridad espiritual desde el año 500 hasta el año 1500. O sea, 1000 años de oscuridad pasó la iglesia después que murieron los apóstoles. Y como ustedes saben, ya se formó la gran iglesia católica, la cual hizo una dictadura religiosa en el mundo y fue causa que Europa misma odie el evangelio. Los españoles, por ejemplo, odian el evangelio. Dicen, si los cristianos mataron, descuartizaron, quemaron vivos, desaparecieron comunidades, tienen una idea muy nefasta del falso cristianismo en el cual cayó la iglesia. ¿Ya? Pero a partir del año 1500 en adelante vienen los reformadores. Los reformadores venían a ser tipos apóstoles que señalan fundamentos. Pero lamentablemente no tuvieron toda revelación, sino poco a poco Dios nos fue dando porciones de la revelación que dejaron los apóstoles del Cordero, los apóstoles fundamentos, ¿no? Entonces, por el año 1500, Lutero surge con la revelación de la fe, que el justo se salva por la fe, ¿no? Luego ya, pero eso fue todo. Lutero seguía con ideas católicas, solamente la fe era la novedad que él impuso. Pero él todavía tenía, por ejemplo, el bautismo de niños, ¿no? Etcétera, etcétera. Todavía veneraba algunas imágenes. La revelación hacia la restauración del fundamento apostólico fue paulatina. Luego ya vinieron los anabatistas, ¿no? Se llamaban anabatistas por una expresión despectiva, ¿ya? Porque los anabatistas, ¿ya? Decían que no solamente es por la fe, sino también tenían que arrepentirse y ser bautizados. Y eso también está en la Biblia. Lutero no hablaba de eso. Decía, el bautismo católico ya es suficiente, solamente falta la fe en Cristo. Entonces surge
los bautistas, aunque Lutero le llamó anabatistas, con un término despreciable, ¿no? Como diciendo opositores al bautismo católico, ¿no? Pero ellos no se estaban oponiendo al bautismo apostólico, sino querían que se dé el bautismo bíblico. Eso es lo que se conoce como la iglesia bautista. Pero el problema es que se quedaron con el bautismo nomás. Y ahí surgieron dos, los luteranos y los bautistas, y los dos se peleaban. Los dos se decían que eran diabólicos, ¿no? Y luego sale el mover evangelístico con Finney, ¿no? Y entonces los dos ahora le decían diabólico a Finney. Y Finney habló que hay que evangelizar con el poder de Dios, ¿no? Y luego, después de Finney, salen el mover pastoral. Luego viene el avivamiento pentecostal por el año 1908. El movimiento pentecostal comenzó a hablar que no solamente necesitamos la fe para ser salvos, no solamente necesitamos ser bautizados en agua, no solamente hay que ser evangelistas, maestros, pastores, sino también hay que ser bautizados con el Espíritu Santo y se puede hablar lenguas y hay dones del Espíritu. Todos los de anteriores le dijeron satánico a los pentecostales. Y ese es el gran problema de la iglesia, comenzaron a satanizarse uno a otro en lugar de analizar si eso estaba acorde con los escritos, ¿no? Comenzaron a rechazar revelaciones posteriores al fundamento, ¿no? Bueno, a pesar de, la iglesia pentecostal al final logró prevalecer y la iglesia comenzó a darse cuenta que pues los dones existen. Y gran cantidad de pentecostales, carismáticos, iglesias renovadas han aceptado el mover del Espíritu Santo. Y algunas hasta hoy día no aceptan, están cerrados. Algunos bautistas tradicionales siguen con la creencia que su bautismo y punto. Luteranos siguen, pero si usted va a sus iglesias, son iglesias que parecen un cementerio, se quedaron ahí en el olvido. Ahora, los pentecostales tuvieron otro problema. Ya por el año 1980, más o menos, por el año 1980, Dios comienza a mostrar que también hay los 5 ministerios, hay profetas. Y por el año 1990, 10 años después, se habla de que hay apóstoles también. Entonces ahora los pentecostales le dijeron satánico a este grupo. Ya. O sea, sigue la misma historia de satanizar todo lo que aparentemente nos parece que no es bíblico, en lugar de ir a la Biblia y ver si está. Entonces, pero creo que ya en este tiempo, creo que se ha completado prácticamente todo el cuadro. Ya no hay más, ¿no? Ya se ha restaurado los 5 ministerios, se ha dado a conocer que hay dones en la iglesia, pero creo que Dios ahora está hablando de que por encima de todo tenemos que tener como modelo, como objetivo, ser como Jesús y ser discípulos. Eso gran parte de la iglesia no lo está enseñando. Creo que eso el Señor nos está poniendo énfasis a nosotros, pero la idea es que el cuadro de todo este consejo de Dios ya se ha restaurado para este tiempo, y esa es una señal, creo yo, que Cristo ya viene pronto por su iglesia. Amén, hermanos. Entonces, frente a los desvíos a lo largo de toda la historia, siempre hubo hombres y movimientos que intentaron restaurar o afirmar las antiguas palabras de Cristo. Pero en estos últimos siglos es que este movimiento está retornando a las verdades apostólicas en forma muy vigorosa y profunda. Esto es un cumplimiento profético de la restauración de todas las cosas en el tiempo final. Dios está restaurando el ministerio y la unción apostólica precisamente porque estos apóstoles son el instrumento del Señor, por medio del cual Dios quiere restaurar y completar
y afirmar las antiguas verdades bíblicas dejadas por los 12 apóstoles del Cordero. Todo verdadero mover apostólico ha de tener una marca distintiva. Ellos afirman, señalan siempre el fundamento apostólico dejado por los 12. Amén. En la actualidad Dios está acelerando la restauración de toda la iglesia, dando no parte de la verdad, sino restaurando el cuadro total de la verdad, obrando no un avivamiento aislado y local, sino en todo el mundo, no apuntando meramente a definir conceptos teóricos, sino a levantar un pueblo que viva y encarne la palabra de Dios. Amén. Con esto quiero pues cerrar esta lección y afirmar pues que el fundamento apostólico pretende no solamente establecer a la iglesia firme en la roca, sino que a su vez tenga el paquete doctrinal claro, firme e inamovible en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Dile palma a Cristo. Aleluya. Amén. Padre, gracias te damos por esta primera parte. Bendice a tus hijos en el nombre de Jesús. Amén.